Reflexiones Auditorio Cristiano. Les decía en el audio anterior que a veces en este viaje de la vida nos toca enfrentar turbulencias, diferentes situaciones difíciles o problemáticas para nuestra vida. Y lo normal es que le pidamos a Dios en oración que nos cambie esas situaciones, que quite el sufrimiento y el dolor. Pero Dios no está en el negocio de cambiar las circunstancias, sino en el de transformar vidas y formar carácter. Y veíamos entonces que todas estas situaciones, problemas, dolores, Dios las usaba para transformarnos a nosotros y que fuéramos aprendiendo lecciones que nos iban a fortalecer en la fe y que nos iban a dar un carácter más adecuado para enfrentar la vida. Pero también ese mismo aprendizaje nosotros lo podíamos compartir con otras personas a nuestro alrededor y que podíamos hacerlo de manera práctica de 3 maneras, proclamando a Jesucristo no como religión, sino como el Señor y el Salvador. Además, aconsejarlos con sabiduría, la sabiduría que está basada en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, enseñar o instruir en todo el consejo de Dios a las personas que al igual que nosotros van pasando por dificultades. Pero, ¿acaso no hay otra manera de aprender? ¿No hay otra manera más sencilla, más fácil de que el ser humano pueda transformar su carácter y aprender a ser dócil para cumplir la voluntad de Dios si no es pasando por turbulencias y problemas? Recordemos un poco la historia. ¿Por qué Abraham tuvo que esperar 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo? ¿Por qué Jacob tuvo que ser herido en la cadera por ver cara a cara al ángel de Jehová? ¿Por qué Moisés tuvo que pasar 40 años humillado en el desierto antes de ser el libertador de Israel? ¿Por qué usted y yo tenemos que sufrir enfermedad, problemas, deuda, muerte, sufrimiento, pérdida de seres queridos? La verdad es que son buenas preguntas que le podemos hacer con toda confianza a Dios. Pero fíjense que hay un pasaje que me gustaría compartirles. Está en la carta a los Hebreos capítulo 5, versículos 7 en adelante. Y dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mire que estas palabras cuando las leí me dejaron asombrado, porque estamos hablando del momento en el que Jesucristo fue al monte a orar. Usted recordará que sudó como de sangre debido a la gran crisis, al estrés que él estaba enfrentando, porque sabía lo que le esperaba en el camino a la muerte, la pasión que tenía que sufrir para ir a la cruz por nosotros. Y él va en oración con toda reverencia delante de su Padre, Dios el Padre. Y cuando nosotros vemos esto y recordamos esta escena, pensamos que Dios va a contestar: sí, hijo, yo te voy a librar del dolor, yo te voy a librar de la muerte. Pero sabemos el final. Jesucristo finalmente fue a la cruz y murió por nosotros y derramó hasta su última gota de sangre por amor a la humanidad. El Hijo de Dios sí fue escuchado por su Padre. Dios sabía que su Hijo estaba cumpliendo con total sumisión y obediencia la misión que le había encomendado. Sin embargo, permitió que él fuera hasta la muerte. ¿Por qué? Porque había más allá un objetivo mayor. Había una causa más importante que solamente salvar su vida, y era la salvación de la humanidad. Jesucristo se convirtió en el dador de salvación eterna para todos aquellos que hemos creído. Y Jesucristo mismo quedó satisfecho a pesar del dolor y la muerte. Esto ya estaba profetizado por medio del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 10 y 11, que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo quedó satisfecho a pesar del sufrimiento, porque logró el objetivo mayor, ese propósito por el cual Dios lo había enviado, que era la salvación de los seres humanos. ¿Cuál será nuestra actitud al conocer esto? ¿Estaremos dispuestos, al igual que Jesucristo, a pasar por esos momentos de dolor, de sufrimiento, de dificultad, sin reclamar a Dios, sino viendo más adelante ese llamamiento del que hablaba el apóstol San Pablo, ese llamamiento por el cual Dios nos ha tomado como hijos para que nosotros también ayudemos a otros? Creo que eso es importante.
Tenemos que tener eso bien claro para que caminemos en nuestra vida no quejándonos, no echándole la culpa a Dios por las cosas que no salen como quisiéramos, sino con la visión puesta en el premio mayor, como podemos decir, allá en la eternidad. Y hay un pasaje que quiero compartirles para darles ánimo a todos en este momento, sobre todo los que están pasando por momentos de dolor, de sufrimiento o de pérdida. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las turbulencias que nos toca pasar en este viaje de la vida no son en vano. Es cierto, requieren fe, esfuerzo de parte de nosotros, pero tenemos a quien nos va a ayudar, a quien va a escuchar nuestros lamentos y nuestra oración. Busquemos la mano de Dios cada día, pero sigamos adelante, perseveremos con determinación y esfuerzo, porque al final Dios es el que nos fortalece, el que nos perfecciona, el que nos afirme y el que nos establece en la fe, para que así seamos buenos hijos e hijas de Dios, que podamos agradarlo y cumplir con ese propósito eterno por el cual estamos en esta vida. Que el Señor los bendiga. Si desea esta reflexión, puede solicitarla a las cuentas de Auditorio Cristiano en Facebook e Instagram. Nos encuentra como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor, MCA.